La iglesia en este domingo nos permite celebrar la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Una fiesta que tiene su origen en Oriente, allá en el siglo IV de la era cristiana, que es una fiesta que tiene su nombre en griego, que se llama Hipapante, que significa el encuentro. De ahí surge esta primera celebración, tratando el tema de la purificación, como antiguamente estaba prescrito en la ley, que tanto la mujer como el primogénito eran presentados para la purificación, naturalmente según lo establecido en las normas por Moisés. Por supuesto que esta fiesta se fue extendiendo en el transcurrir de la historia y ya llega en primer lugar a Roma en el siglo VII. Y esta celebración que se hace en Roma, el Papa escribe en los libros pontificios que es para recordar con el nombre de la Candelaria, para recordar las 4 primeras fiestas fundamentalmente marianas. La primera de ellas, la Anunciación; la segunda, la Asunción; tercera, la Natividad; cuarta, la Purificación. Por eso que el Papa Sergio reúne al pueblo de Dios e invita a que se formaran en la entrada del templo, que con candelas encendidas entraran en procesión para recordar este acontecer. Pero también tenemos que decir que celebrar el día de la Candelaria o el día de la luz es recordar la Pascua de la resurrección, ya que Cristo es la luz que disipa las tinieblas. En el siglo X es ya donde se ha extendido por todo el mundo para poder que esta celebración tenga una gran validez en la vida. Pero ya en el año 1969, después del Concilio Vaticano II, deja de llamarse la purificación y se llama la presentación del Señor en el templo. ¿Y por qué queremos darle ese realce? Recordemos que nuestra ciencia cristiana es cristológica. Cristo es el puente entre Dios y los hombres. María usa como mediación en medio también de la llamada que Dios le hace para llevar el plan de la salvación a los hombres, pero el mediador es Cristo Jesús. Por tanto, la iglesia quiere dejar sentado ese concepto tan maravilloso de la presentación del Señor. Miren que la propia palabra de este día, bañada en primer lugar por Malaquías, nos cita los versículos anteriores al texto que hemos escuchado hoy. Quiere recordarnos Malaquías que el Señor invita a celebrar un verdadero acontecer, un verdadero rito que tenga sus raíces profundas. A mí me preocupa hoy en la vida cristiana que nosotros nos hemos vuelto muy ritualistas, pero que a veces no sabemos el significado de lo que celebramos en nuestro proyecto de fe. Muchos de nosotros aquí nos paramos, nos sentamos, nos volvemos a parar, nos ponemos de rodillas, pero lo hacemos simplemente como rutina. En cambio, dice Malaquías, nuestros ritos están bañados por la acción del hombre, que reconociendo a Dios en el día del Señor, recupera en su corazón la gracia de vivir un nuevo camino. Es decir, que cuando nos hacemos la señal de la cruz, la hacemos con estado de conciencia de lo que estamos celebrando. Es distinto hacerse una reverencia en la frente, hacerla tan rápido como algunos lo hacen, sin expresar lo que se siente en ella. Yo tendría que decirle que lo primero que nosotros decimos a través de ese rito es que la palabra de Dios entre en mi mente, la pueda manifestar con mis labios y la guarde en mi corazón. Y ya cambia el sentido de la celebración, ya cambia el rito de lo que nosotros hacemos. Por eso nuestras celebraciones tienen que llevar ese matiz. Yo tendría que explicarle a ustedes, querida comunidad, que nuestras misas son de la nueva era. Porque a la gente le gustan las cosas rápidas, que sea de 45 minutos y 1 hora. Pero si volvemos a las raíces de nuestra fe, vamos a revisar que las misas del tiempo de antes no son como las nuestras. Yo tenía que decirle en primer lugar que la comunidad se reunía a las 6 de la mañana, apenas que salía el sol, todo el mundo venía a la iglesia, el domingo. Qué bonito. Se encontraban allá afuera, compartían, conversaban, y ahí como por las 9 de la mañana empezaba la Eucaristía.
que terminaba entre 12 y 12:30, la Eucaristía. Nuestras misas, 1 hora y media, ya la gente está desesperada. ¿Cuándo se acaba esto? Porque quiero irme para mi casa. Terminada la misa, venía el ágape, donde todo el mundo traía lo que había cocinado el día anterior y lo ponía en una mesa común. Y todo el mundo se iba sirviendo de lo que todo el mundo trajo. Y compartían hasta las 5 de la tarde, cuando el sol caía. Y ya después todo el mundo se iba para la casa. Ahí no había preocupación de lavado, de cocinado, ni nada, hermano. Hoy nosotros queremos que el Padre termine rápido porque tengo que ir a lavar la ropa, porque tengo que ir a hacer. Por supuesto que ahí donde caemos en el rito, porque hacemos las cosas tan rápido que no tenemos tiempo de reflexionar en el corazón la vivencia de la experiencia de la palabra. La carta a los Hebreos nos describe algo muy maravilloso. Nos habla hoy en el anticipo de que Cristo es la mediación entre Dios y el Padre. Pero ¿cómo llega esa mediación? Cristo se ha hecho carne, se ha hecho ser humano como nosotros, menos en el pecado, para que nosotros podamos comprender el misterio que el Padre Dios nos quiere revelar, para que la comunidad cristiana experimente en ese contacto con Cristo la esencia viva que debemos tener. Qué rico entonces reconocer que Cristo viene a la tierra no solamente para introducir la explicación del Padre Dios, sino que viene a cortar las cadenas de las esclavitudes que se dan en nuestra vida y poder llegar nosotros a la salvación verdadera. Por eso esta palabra de hoy de la carta a los Hebreos, que para mí tiene un concepto muy sacerdotal, nos invita a recuperar hoy el camino de la gracia. Saber que Dios viene a darnos esa libertad verdadera a cada uno de nosotros y poder experimentar ese camino en su concepto de amor y de vida en la comunidad. Esas cartas de los Hebreos y esa profecía de Malaquía que hemos escuchado hoy se torna en un milagro maravilloso a través del Evangelio de San Lucas. Lucas describe en primer lugar cuál es el rol de una familia judía. Nos dice que la ley estaba dada y que había que cumplir el tema de la purificación. Por eso, después de 40 días, yo quiero recordar el número 40. Recordemos que 400 años estuvo Israel de esclavo, bajo el poder de los egipcios. Después de esos 40 años, el Señor mete su mano misteriosa e introduce un tema de liberación por medio de Moisés, que durante un tiempo prepara al pueblo para salir de Egipto y conducirlo al desierto por 40 años. Después de haber llegado a la liberación de los 40 años, nos llega la presencia de Jesús, que nos invita a comprender el misterio de los 40 días que tuvo en el desierto preparando el plan de Dios. Por eso el número 40 es muy significativo en la vida bíblica. El 40, por tanto, es la introducción de hoy. 40 días después de haber nacido el primogénito, el primero de todos los hijos, es presentado ante el templo. Las costumbres eran muy ricas. Por ejemplo, quien presenta al hijo en el templo es el papá. Él es el que lo lleva en los brazos, lo lleva para presentarlo ante las autoridades eclesiales para que le purifiquen la vida. La madre acompaña en la ternura al padre que lleva en sus brazos al hijo. Por eso quiero empezar por ahí, porque la familia tiene que ser hoy el rol de vida en la iglesia. Es la familia la que transmite el conocimiento a los hijos de la fe. Los papás son los primeros responsables. Ayer me tocó celebrar un bautizo y me impresionó mucho que el papá no soltaba a la niña. Y ya por último le dije, dámela para cargarla, para que me tomen una foto con ella. Y me dice, no padre, yo soy el papá y soy el responsable. Usted póngase al lado mío. Y me gustó, porque digo, este hombre tiene claro el concepto. El papá es el que transmite la fe. Es el responsable de la fe, es el que enseña la fe. Cuando un niño llegaba a los 12, 11, 10 años, que volvía al templo otra vez, el papá era el que le enseñaba la cultura. Por eso que es muy importante que nosotros tengamos este concepto de vida para poder comprender el misterio que el Señor nos quiere revelar.
La presentación en el templo dice que presentaron 2 tórtolas porque eran pobres, no tenían los bienes materiales y por eso cumplen con la tradición. Queridos hermanos, esta fiesta tiene un significado maravilloso. Que el Señor fortifique nuestra vida, nos ayude a encontrar esa gracia y nos llene de su paz, que es lo que el Señor viene a traernos.